Hola, bienvenidos una vez más a los vídeos, al canal YouTube del Movimiento Obrero a través de la prensa obrera en el Estado español. Este año va dedicado al año 1892, que podemos destacar, bueno, ya lo iréis viendo en el vídeo. Uno fueron los sucesos, los llamados sucesos de Jerez, o bien definido como los mártires de Jerez, que bueno, veréis lo que es. Y en el transcurso del vídeo, y luego vamos a empezar a hacer un capítulo especial de Asturias a partir de este año, ¿no? Bueno, como siempre, suscribiros al canal, darle me gusta, compartirlo y todo eso. Y bueno, espero que os guste. En la noche del 8 a 9 de enero de 1892, cientos de campesinos irrumpieron en la ciudad de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Así lo reflejaba la prensa burguesa. La invasión de la ciudad tuvo efecto a las 11:30 de la noche. A dicha hora entraron en la ciudad los amotinados por el camino de los capuchinos, corriéndose rápidamente hacia la calle de la Pólvora, donde gritando como salvajes mataron a tiros a José Soto, que viajaba por cuenta de una casa de vinos de Extremadura. Acto seguido, los revoltosos se dirigieron a la cárcel, sobre cuya guardia hicieron fuego. La guardia respondió en el acto disparando a su vez sobre los anarquistas, que al persuadirse de la inutilidad de todo esfuerzo encaminado a poner en libertad a los presos, huyeron sin oponer resistencia a los soldados. Desde la cárcel se caminaron al cuartel de infantería, donde también fueron rechazados, y enseguida a la casa ayuntamiento, contra la que dispararon algunos tiros, que fueron contestados por los guardias que custodiaban el edificio. Entretanto, otros grupos amotinados hacían fuego en la calle, en la que asesinaron bárbaramente a un joven cuyo cadáver no ha podido ser todavía identificado. El asesino se cebó despiadadamente con su víctima, destrozándole el rostro. No es posible calcular el número de amotinados que atacaron la ciudad, porque la invasión se verificó a la misma hora por diversos puntos. Los anarquistas no llegaron bien organizados. No llevaban banderas, pero iban armados de navajas, palos y revólveres. Su grito fue desde los primeros momentos: ¡viva la anarquía y mueran los burgueses! Este artículo salió en el Diario de Madrid, El Imparcial, firmado por José Ortega Murilla. Solo 3 semanas y media después de estos sucesos fueron condenados a muertes como jefes de la rebelión Jesús Fernández Planeda y Antonio Zarzuela, y como autores del asesinato de Manuel Castro, Manuel Fernández Reina y Manuel Silva Aldebrijano, siendo condenado a cadena perpetua su cómplice Antonio Caro. El tribunal también condenó a cadena perpetua a Félix Gravalo el madrileño, a pesar de que su declaración fue clave para esclarecer los hechos, y a Antonio González Macías, herido en la refriega frente a la cárcel, y a José Romero, un maestro de escuela que también había resultado herido. El gobierno, presidido por el conservador Cánovas del Castillo, desestimó las peticiones de indulto de la pena que le llegaron, incluso la de la reina regente. Y a los 4 sentenciados a muertes fueron ejecutados a garrote vil el 10 de febrero. Zarzuela, uno de los condenados, antes de morir gritó: ya veréis cómo todos los años tendréis que celebrar el aniversario de los mártires de Jerez.
Hay dentro del proletariado una clase de obreros, la más explotada quizás, que entre las estrecheces de la levita y bajo el peso del sombrero de copa, supe impertérrita todas las consecuencias de la injusta constitución social contemporánea. Clase de higaldillos renuncia por ahora a la lucha de resistencia, pero tiene ya su espíritu predispuesto a los principios de la revolución económica. Y hay algo en ellos que les impulsa constantemente el derecho a la vida, a tomar parte dentro de cercano plazo en el concierto universal de las reclamaciones proletarias. Estos obreros son los periodistas, los que gastando cotidianamente las energías del cerebro, trabajan en taller tan odioso como el de cualquier menestral, que en otra cosa es la redacción donde se consume a bajo precio el fósforo de la inteligencia, para que se hinche con más o menos lentitud el bolsillo de los accionistas del periódico. La empresa periodística es un burgués, los redactores sus víctimas. Los que escriben política están mejor pagados, pues muchas veces para hacer ese trabajo hay que prostituirse, hay que alquilar la pluma para defender intereses odiados y atropellar ideales queridos. Pero los que se ocupan de los demás trabajos de redacción están mucho peor pagados que los obreros manuales. Así como estos obreros tienen compañeros que con más o menos conciencia hacen traición a la causa del trabajo, así también los periodistas tienen sus esquiroles, más infames 100 veces que la infamia misma. El esquirol de la fábrica va a ocupar el sitio de otro trabajador por satisfacer necesidades de estómago, porque menos dignos que los obreros asociados prefiere la escudilla a la solidaridad. Pero el esquirol de redacción es aún más indigno, puesto que hace traición no por necesidad, sino por ilegítimo apetito de medro personal. El periódico es para muchos un elemento de medro. A la sombra del mismo se adquieren valiosas relaciones que luego se ponen en juegos para chanchullos y aguiotajes. Con un poco de malicia, carencia de pudor, puede ser, siendo periodista de ocasión, ir trampeando, ir buscándoselas entre la infinita serie de porquerías que forman el enmarallado conjunto de la vida política. El periodismo es el primer peldaño que hay que escalar para más adelante conseguir un distrito, luego una secretaría, una subsecretaría, etcétera, etcétera. Y se escala sin ningún tipo de escrúpulo, y caiga quien caiga, que lo principal es franquearse los umbrales de la vida pública. Como de estos pajarracos existen muchos, hay excedentes de redactores, y como los falsos periodistas son gente poco delicada, quedan los verdaderos sin trabajo, mientras ellos ocupan sus puestos, de una manera odiosa, por supuesto. Los hay que se ofrecen de balde. Varios periódicos de Madrid tienen esquiroles de levita por 50 pesetas mensuales, y aún se dan casos de más bajo sueldo, mientras los periodistas de oficio andan por esas calles paseando su indigencia con demacrado semblante y traje raído. En algunas redacciones se escribe aún contra el socialismo, porque el burgués lo manda, pero en el fuero interno de estos propietarios de levita late ya el sentimiento socialista, y quizás cuando menos se piense los veremos apelar a los procedimientos de resistencia, como ha hecho la policía en Londres y los telegrafistas en Madrid. En el año 1892, el movimiento obrero empieza a crecer en Asturias a pasos agigantados. En Gijón se constituye en el Frente Obrero. En Oviedo, los mozos y camareros de café crean una sociedad obrera que se suma a las numerosas que ya había. En Avilés se crea la Sociedad de Canteros. Estos crecimientos son debidos en gran parte a la política de propaganda que se hacía sobre todo desde el Centro Obrero de Oviedo, ¿no? También desde el de Gijón. Por ejemplo, llegaron a organizar mítines en Sama y en la Cerquera, con el propósito de captar gente para el movimiento. También, por ejemplo, los tipógrafos de Oviedo intentaron que los tipógrafos tanto de Avilés como de Luarca se constituyeran en sociedades obreras. El Centro Obrero de Oviedo lo componían 10 asociaciones, digamos 10 sociedades obreras, ¿no? Desde la de carpinteros, moldeadores, zapateros, canteros, etcétera, ¿no? Y entre estas 10 sociedades obreras había 2 sociedades de mujeres, ¿no? Que era la de costureras y la de guarnicioneras. En Gijón, ese año, el 1 de mayo, se organizó un mitin en el Teatro Jovellanos. Los mítines servían para mucho, porque era una manera de llevar a la gente a
a las organizaciones y a las sociedades obreras, ¿no? Por ejemplo, en marzo, la agrupación socialista de Oviedo trajo a dar un mitin a Pablo Iglesias, al Teatro del Fontán, en el que hubo un lleno espectacular y se desplazaron a él obreros de toda Asturias. El problema fue de que, por ejemplo, hubo fábricas que se lo tomaron muy mal. Por ejemplo, en Ujo, el marqués de Comillas, que llevaba la fábrica de Ujo, cogió y castigó a los obreros que habían ido al mitin. ¿Cómo logró hacer esto? Pues bien, tenía como un pequeño ejército de matoncillos, por decirlo de alguna manera, que se desplazaron, digamos, camuflados, escondidos al mitin, para tomar lista de los obreros de la fábrica de Ujo que se habían desplazado al mitin, ¿no? Hicieron una lista con ellos y cuando llegaron a la fábrica, pues fueron despedidos, ¿no? Un hecho muy extraño y muy luctuoso es que uno de los obreros que había acudido al mitin y que había sido despedido apareció muerto a los pocos días en extrañas circunstancias. Esta organización del movimiento obrero desencadenó en luchas y en huelgas, como es lógico, ¿no? Podemos hablar de la de los trabajadores de la fábrica de Moreda, a los que se les había reducido el salario en un 60%, ¿no? O la de los obreros de la Tellerona, que era una fábrica de ladrillos refractarios que existía en la Felguera, existió hasta el año 1993 o 96, creo, más o menos, o sea, duró más de 100 años, y les habían también reducido el salario, ¿no? Y llegaron a ponerse pues 400 obreros de la fábrica en huelga. Otra huelga que hubo importante fue la de los canteros de Oviedo, que llegaron a paralizar la mayor parte de las obras de Oviedo. La razón era, aparte de los salarios mínimos y de la subida de salario y la reducción de jornada, como pasaba en todas las fábricas y en todos los talleres y en todas las obras, la situación aquí era, digamos, incluso más fuerte. Porque lo que hacían era, en vez de pagarles el jornal diario, que era como se pagaba habitualmente, se lo pagaban a la semana, pero se lo pagaban los domingos a las 2 de la tarde, hora en que el mercado ya no funcionaba en Oviedo. Entonces les imposibilitaba ir a hacer la compra. Y claro, tenían que guardar el dinero de un domingo para otro, o sea, era muy complicado, ¿no? Y era una manera de putearlos, ¿no? Hablando mal y pronto, ¿no? Por ejemplo, en esa época también hubo una manifestación en ese año bastante concurrida de pintores, albañiles en Oviedo exigiendo la jornada de 8 horas. Por estas fechas también, pero estas luchas también conllevaron a la represión. Por ejemplo, en Oviedo, los tipógrafos que pertenecían al centro obrero fueron despedidos. Esto sucedió en la imprenta El Carballón, un periódico de bastante renombre en aquella época, ¿no? Pero bueno, que no impidió el renombre que tenía para que cogieran a los tipógrafos que estaban organizados en la Sociedad Obrera de Oviedo para que los despidieran, ¿no? Por ejemplo, en Gijón, a un albañil que estaba trabajando en una obra de la calle Capua, también lo despidieron y la razón que le dieron fue que frecuentaba mucho el centro obrero, ¿no? Hay un hecho en todo esto, que es así también muy llamativo, que es lo que pasó el 1 de mayo en Sama de Langreo, ¿no? En la fábrica llamada La Felguera, que pertenecía al señor Pedro Duro. Al señor Duro. El día 1 de mayo, unos cuantos obreros, creo que fueron 6, fueron a entrevistarse con él para pedirle reducción de jornada y aumento de salario, ¿no? Y sobre todo, para unificar el salario. ¿Por qué? Porque estos obreros cobraban 75 céntimos al día si trabajaban en los altos hornos. Pero si no estaban en el alto horno y hacían otro tipo de trabajo, les reducían el sueldo a 45 céntimos, ¿no? Entonces ellos lo que trataban era de unificar los salarios. Bueno, el señor Pedro Duro lo que hizo fue decirles que era un día muy malo, el 1 de mayo, para ir a exigirle nada, y automáticamente los despidió y los dejó en la calle. Al día siguiente, al corresponsal del periódico El Socialista en Langreo, que también trabajaba en la fábrica de La Felguera, también fue despedido.
En Santander, las mujeres empleadas en la carga y descarga de los buques del puerto, viendo que los obreros del muelle han logrado varias mejoras por medio de la unión, han resuelto seguir su ejemplo y, dejando atrás rancias preocupaciones, se disponen a formar una sociedad obrera para mejorar su aflictivo estado. Al efecto, el domingo 18 celebraron una reunión en la que acordaron constituirse en sociedad y admitir en ella a todas las mujeres sea cual fuera su trabajo, nombrando una junta directiva encabezada por Mariana Cubillas. Estas compañeras, al tomar posesión de sus cargos y disponerse a luchar por los intereses de su clase, envían un saludo a todos los obreros sin distinción de sexo e invitan a las trabajadoras de otras localidades a que imiten su conducta y peleen por su completa emancipación. El número de afiliadas es ya crecido, esperando que lleguen muy pronto a ser tantas como sus compañeros los trabajadores del muelle, constituyendo, por lo tanto, una de las sociedades más numerosas de España. Estas compañeras, pocos días antes de formar la sociedad, sostuvieron una huelga con el tiranuelo Mero, y el tal explotador las ha llevado a los tribunales por supuestos destrozos de materiales. Está visto que cuando un obrero reclama una parte de lo mucho que le corresponde, sus explotadores no piensan más que en llevarlos a la cárcel. No se acobarden las compañeras, pues no solo los trabajadores de Santander, sino los de toda España, si fuera preciso, están a su lado. Bueno, pues hasta aquí lo que fue el año 1892. Como veis, hemos tocado una serie de temas, como ha sido lo de Jerez, como ha sido el tema de Asturias, como os decíamos al principio del vídeo, el tema de la huelga de los telegrafistas, que fue un poco curiosa porque, bueno, no dejaban de ser funcionarios del Estado y era un poco como los controladores aéreos ahora, ¿no? Era una cosa estrictamente necesaria. Y bueno, también la organización de las mujeres del muelle de Santander y algún tema más que hemos tocado, ¿no? Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis al canal y bueno, os esperamos en el próximo vídeo, que ya será dedicado a 1893. Venga, gracias.